Buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a iniciar nuestro quinto encuentro. Para ello, vamos a dar la conclusión a nuestra primera unidad con el contenido Niveles sociales del lenguaje. El objetivo de esta unidad es de que ustedes puedan identificar el contenido que imprimen a las voces los diferentes niveles sociales del lenguaje. Entonces, algo muy importante que ustedes tienen que tomar en cuenta o tienen que tener en cuenta para poder asimilar los conocimientos y adquirir un aprendizaje significativo es que además de escuchar lo que yo les voy a exponer, ustedes luego puedan leer detenidamente cada una de las diapositivas. Al final de la presentación hay una serie de ejercicios, la cual les va a permitir darse cuenta si realmente ustedes captaron o no la información. Recuerden que cualquier duda, cualquier pregunta, me la pueden hacer llegar, que yo con mucho gusto se las voy a responder. Dentro de los niveles de la lengua podemos identificar los 4 niveles principales. El primero y el más relevante es el nivel formal, también llamado culto. ¿Y por qué se le llama culto? Porque en él hay una gran riqueza académica. El léxico es más fluido, hay más léxico en las personas que hablan el nivel formal. Además de eso, exige una capacidad de abstracción. Más adelante vamos a definir más acerca del nivel formal, pero sí cabe mencionar que el nivel formal es el nivel que lo hablan las personas que tienen un nivel alto en la parte académica. Entre ellos podemos mencionar a los sacerdotes. Los sacerdotes tienen un nivel de lenguaje muy formal, al igual que muchos maestros tienen un lenguaje formal. El siguiente nivel de lenguaje es el nivel vulgar. Pero aquí yo quiero aclarar algo. Cuando hablamos del nivel de lenguaje vulgar, no se refiere al lenguaje soez que a veces utiliza el ser humano. Cuando hablamos del lenguaje vulgar, nos referimos a los vulgarismos, a los barbarismos, a la parte pobre del léxico o a la deficiencia al momento de emplear una normativa de la lengua. Recordemos que la falta de léxico me va a crear a mí un vulgarismo. El no pronunciar una palabra correctamente sabiendo cuál es su pronunciación y yo lo hago por abreviar, por que es la nueva manera de expresarme. Entonces, ese tipo de lenguaje pertenece, o a ese tipo de lenguaje se le llama lenguaje vulgar o vulgarismo. Los barbarismos es cuando nosotros hacemos o exageramos las palabras. Es importante que ustedes manejen que dentro del vulgarismo también entren aquí los extranjerismos. El hacer uso de los extranjerismos forma parte de vulgarismo. Un ejemplo de extranjerismo, el empleo que ahora hacemos de las palabras chat, WhatsApp, todas esas palabras son extranjerismo. Extranjerismo, ¿verdad? Que vienen del término anglosajón, pero también tenemos diferentes extranjerismos, como son de origen árabe, de origen francés, entre otros. Cuando nos referimos al lenguaje coloquial, es el lenguaje común, el lenguaje que nosotros hablamos, el lenguaje que hablamos en la familia, el lenguaje que hablamos entre amigos. Pero no confundamos coloquial con vulgar, porque el coloquial, como acá lo dice, es el cotidiano, el común, el popular, el uso de modismo sencillo, pero no vulgar. Vuelvo y repito, cuando hablo de vulgar, no nos estamos refiriendo a las palabras soeces o a las malas palabras, ¿verdad? Sino a lo que les explicaba anteriormente. Y un cuarto nivel de la lengua es el estándar. El estándar se mantiene entre el lenguaje, o es el uso que se da entre el lenguaje formal y el lenguaje coloquial. Y este es claro, directo, donde hay una corrección léxica y gramatical. O sea, siempre y cuando nosotros vamos haciendo correcciones,
estamos haciendo uso de este lenguaje. Acá tenemos el lenguaje vulgar, o lo que conocemos como vulgarismo. Entonces, en la parte ortográfica y fónico, hay una despreocupación por las normas ortográficas, ¿verdad? No tildamos, escribimos incorrectamente cuando no hacemos uso de la H, cuando escribimos N en vez de P, perdón, N antes de M, entre otros. Hay alteración de fonemas vocálicos. ¿Qué significa alteración de fonemas vocálicos? Que no pronunciamos bien las palabras. Una sílaba la mezclamos o no la pronunciamos bien, o no la pronunciamos correctamente. A eso se refiere con alteración. Por ejemplo, ustedes han escuchado que a veces la gente dice aiga, cuando lo correcto es hacha. Entonces, eso es parte del lenguaje vulgar o es parte de las alteraciones de en los fonemas vocálicos. También confusión de fonemas, sobre todo la B y la G. Han escuchado ustedes decir, sobre todo a la gente del campo, agujero por agujero. La L y la R. Ustedes probablemente han dicho alquiler, cuando lo correcto es decir alquiler. Probablemente estos solamente son algunos ejemplos, pero hay muchas palabras que entran en esta confusión de fonemas. Desaparición de consonantes. A veces dicen muchas personas instituto, cuando lo correcto es decir instituto. O cuando hay un intercambio de consonantes, concreta, por decir croqueta. En ocasiones se da la pérdida de la E intervocálica y al final, ¿verdad? Entonces aquí tenemos ejemplos. Comió, venió, mitad. Cuando lo correcto es mitad, ¿verdad? Venido, comido, ¿verdad? Y decimos comió. ¿Lo han escuchado? Aquel ya comió. Entonces, eso es parte del lenguaje vulgar. La pérdida de la D intervocálica o la alteración de algunos fonemas en el uso de las palabras al momento de estarnos comunicando. Ahora veamos entonces en qué consiste el lenguaje coloquial. Se llama lenguaje coloquial al empleo del lenguaje en un contexto informal. Importante, cuando me dice informal, no quiere decir de que yo voy a hacer uso del lenguaje vulgar, ¿verdad? Cuando me habla de un lenguaje informal, se refiere a que no voy a utilizar un lenguaje formal, que es lo contrario, sino un lenguaje más amigable, más familiar, ¿verdad? Más familiar, donde ambos nos estamos comunicando, o varias personas nos estamos comunicando, pero donde hay un nivel de confianza, ¿verdad? Entonces, informal, familiar, distendido, coloquial es sinónimo de conversación. Algunas características que podemos identificar en el lenguaje coloquial es el habla familiar, ¿verdad? Es el habla que se utiliza en la familia. Mamá, ¿cómo estás? Vení. ¿Cómo te fue? Bien, más o menos, todo bien. El lenguaje familiar es el que se utiliza más comúnmente en el hogar. Volvemos a lo mismo, ¿verdad? Entonces, pero importante no confundirlo con el lenguaje vulgar. Lenguaje coloquial o el que se utiliza más común en el final. Vos, chavalo, cállate. Hace caso. Entendé. Lenguaje coloquial, lenguaje que se utiliza comúnmente en el hogar, ¿ya? Nuestro lenguaje que hablamos a diario es espontáneo y natural, aunque a veces tiene algunas incorrecciones, claro que sí. A veces pues utilizamos la jerga,
Por ejemplo, utilizar la jerga. Cuando hablamos de jerga, recuerden que es el uso que hacemos de algunas palabras y que se regionalizan. Es decir, el helado. En Managua sí lo conocemos. Pero si nosotros nos vamos a León, no vamos a decir helado. Al helado se le conoce en León como bolsita. Si nos vamos a Chinandega, se le conoce como pocicle. Entonces, a eso se refiere cuando hacemos este uso de la jerga. Hay algunas incorrecciones. Es muy expresivo y tiene muchos matices afectivos. Te pusiste rojo como un tomate. Es muy expresivo, ¿verdad? Tiene matices afectivos. A veces se descuida la pronunciación. Por lo general los nicaragüenses no pronunciamos la S. Por lo general los nicaragüenses no pronunciamos la S, la C y la Z en un mismo sonido, ¿sí o no? Entonces a eso se refiere cuando descuidamos la pronunciación, porque sabemos cuál es el sonido o la pronunciación de la S, C, Z, pero por cuestiones regionales, por cuestiones ya de nuestro idioma que nos identifica, lo pronunciamos, las tres grafías las pronunciamos con un mismo sonido. El lenguaje estándar es tomada como modelo en una comunidad donde es considerada la lengua correcta. Se utiliza en la vida cultural y en los medios de comunicación. Ese es el lenguaje estándar. No lo confundamos con un lenguaje formal, ¿verdad? Es la versión cuyas normas ortográficas y gramaticales siguen la mayoría de los textos escritos en esa lengua. Por lo tanto, la lengua estándar es de uso común, pero con normas ortográficas y con reglas que se cumplen. Entonces, esto último lo hace muy diferente a qué, o es lo que hace la diferencia entre el lenguaje coloquial, ¿verdad? Porque en el lenguaje estándar las normas ortográficas y las reglas se tienen que cumplir y se tienen que cumplir a cabalidad. Eso la hace diferente o hace diferente al nivel coloquial y al nivel estándar. Veamos algunos ejemplos de el nivel vulgar. Incorrecto, delante mío. Lo correcto, delante de mí. Jalar. Lo correcto es decir, alar. La azúcar. Es incorrecto decirlo, porque lo correcto es decir el azúcar. Recordarse. Lo usamos comúnmente y lo correcto es acordarse de. Aruñar. Lo correcto es arañar. Entre otros ejemplos que ustedes ahí los pueden ir viendo y analizándolos detenidamente. Tiempo. Entonces aquí tenemos ejemplos de lenguaje formal e informal. En el lenguaje formal decimos: estoy entusiasmado por ver baloncesto hoy en la televisión. En el lenguaje informal diríamos: me encandilo por ver el básquet hoy en la tele. O me muero por ver el básquet hoy en la tele. ¿Sí o no? Cualquiera de los dos términos nosotros solemos utilizar en el lenguaje informal. Lenguaje formal: usted no es una persona inteligente. Debería de haber girado a la derecha en vez de la izquierda. En el lenguaje informal diríamos: tienes la cabeza solo para peinarte. No sabes qué es izquierda ni derecha. Por ponerlo de ejemplo. Pero ya sabemos que de ahí podemos sacar un sinnúmero de enunciados en cuanto a esa parte informal en este ejemplo. A continuación, pues, ustedes le dan lectura a los siguientes 3 ejemplos para que puedan comprender un poco más esta parte del lenguaje formal. Lenguaje coloquial. Expresiones como: ser una papa. Me importa un pepino. Ser mi media naranja. Ponerse rojo como un tomate. Entonces son expresiones coloquiales que nosotros en su momento las hemos utilizado. Todas las hemos utilizado estas frases.
Por eso nos decía en el lenguaje coloquial que son expresiones comunes que las utilizamos en su momento. ¿Sí? Aquí pues esto. Y ahora quiero cerrar con esta parte muy importante, que son los niveles de lenguaje. Esta clasificación de la lengua se refiere a la diferencia en el uso de la misma, ¿verdad? Porque estos niveles se hacen o se utilizan en un mismo lenguaje. No es que vamos a hacer uso, ¿verdad? O vamos a hablar otro idioma. No. Estamos haciendo uso de los niveles en un mismo idioma, ¿verdad? Se refiere a la diferencia en el uso de la misma que provienen de los diferentes estratos sociales. Y hablamos de estratos sociales, ¿por qué? Porque lo decíamos anteriormente. Recordemos que en nuestros países, y hablo de nuestros países porque esto se da en todos los países, hay diferentes niveles de estratos sociales, desde el más pobre hasta el más millonario. Entonces, ese es un factor que interviene en estos niveles de lenguaje, ¿verdad? Entonces, que provienen de los diferentes estratos sociales, económicos y culturales. Sociales, económicos y culturales son muy importantes para nosotros poder hacer uso de estos niveles de lenguaje. Dentro de lo social, dentro de lo económico y lo cultural, tenemos niveles de lenguaje. El nivel de lenguaje puede variar según el grado de importancia que le demos en el momento a utilizarlo. Cierto. ¿Y por qué digo que es cierto? ¿Y por qué asevero esta afirmación? Porque ustedes como estudiantes, cuando están en el aula de clase, tienen un nivel de lenguaje. Para quienes vivimos en barrio, cuando salimos de la universidad y nos juntamos con nuestros amigos, nuestros conocidos del barrio, ya no hablamos a como hablamos en la universidad, con aquella seriedad, con aquella sonrisa, aquel respeto, ¿sí o no? Sino que ya hablamos de una manera más amigable, como decimos, más despapallado, entonces como un lenguaje más coloquial, sin llegar aún a un nivel vulgar. Entonces, por eso decimos que esta afirmación es afirmativa, valga la redundancia. Cuando hablamos de nivel, no hablamos de calidad o valoración, sino conciencia del uso y conocimiento metalingüístico. ¿Verdad? Cuando hablamos de metalingüístico, aquí hacemos uso de la parte de la lengua, de los signos, de la grafía. Todo eso tiene que ver con lo metalingüístico, cómo nosotros empleamos toda esa parte de la lingüística. Entonces les recuerdo que si tienen duda o les queda alguna duda, luego que ustedes lean detenidamente cada una de las diapositivas, la información que está en cada una de ellas, me la hagan saber. Entonces recuerden que no debemos de quedarnos con dudas y se lo he dicho no desde ahorita, se lo he venido diciendo ya desde que iniciamos de hecho el primer día de clase, nuestro primer encuentro. Entonces a continuación tienen una serie de ejercicios donde ustedes van a identificar el nivel de la lengua al que pertenece cada una de las expresiones. Entonces, tenemos desde la A hasta la G. Entonces, en los próximos días yo les estaría dando a conocer si acertaron o no acertaron, facilitándoles la respuesta correcta. Entonces, eso para que ustedes lo practiquen. Por esta semana es la única tarea que les voy a dejar. Porque recuerden que luego entramos a la Semana Santa, semana de descanso, semana de reflexión. Regresando, muchachos y muchachas, vamos a tener nuestro segundo sistemático. El segundo sistemático estaba programado para esta semana. Pero debido a que muchas de ustedes han tenido problemas con el acceso a la plataforma, muchos, tengo entendido, se estaban inscribiendo. Entonces voy a dar tiempo. Voy a hablar con las autoridades para que podamos hacer la prueba regresando de Semana Santa. ¿Oyeron? Entonces, para que vayan estudiando, yo les estaría dando a conocer los temas que van a entrar en este segundo sistemático. Entonces, espero que el contenido haya sido
de gran ayuda para ustedes, que hayan adquirido el aprendizaje que se requiere. Y esto sería todo por mi parte. Agradecido por la atención brindada por cada uno de ustedes. Gracias y buenos días.